con solo tocarle el manto curaré. Esto es lo que dice una mujer que apenas había oído hablar algo de Jesús, pero suficiente para despertar en ella una esperanza que ya había perdido, porque se había gastado todo su dinero, había sufrido y cada vez más con su enfermedad, no había encontrado ningún médico que le ayudase, ya humanamente pues no tenía más esperanza. Sin embargo, cuando conoce algo de Cristo, despierta una esperanza nueva donde no había. Y cree en Jesucristo, cree que Él le puede sanar. Pero además, cree que puede suceder con este gesto, con solo tocarle el manto. Es decir, nada más que acercarse a Él y conseguir tocarle. Solo eso, estar en contacto con Él. Si consigo llegar hasta Él, eso será suficiente. Lo tenía todo en contra, porque le apretujaba el gentío. Y esta mujer tuvo que hacerse espacio, empujones o como fuese, ¿verdad? Pero no sería fácil, desde luego, llegar hasta Él, entre tanta gente. Pero su fe le movió a acercarse contra todos los obstáculos, contra todos los miedos, contra toda la vergüenza, contra toda la desesperanza, contra todos los problemas. Solo tenía un objetivo: alcanzar a Cristo. Y ciertamente que con su enfermedad, con esos flujos de sangre, pues a lo mejor no era muy bien acogida por los demás, porque aquello, el olor que desprendería no sería agradable. Y además ahora estaba en una posición económica, social, inferior a la que había estado. Y entre los hombres, con la acepción de personas que hay en el mundo, cómo se mira a los demás según lo que se tiene, según vales, ¿no? Así vales. Pues la mirarían de otra forma ahora que estaba arruinada. Además, su enfermedad era vergonzosa. Pero ella, a pesar de todo lo que había sufrido, a pesar de toda la herida, a pesar de toda la humillación, a pesar de todo el dolor, dejó que en ella se prendiese la esperanza. ¿Y qué es lo que cambió todo? Jesucristo, la presencia del Señor, porque Él lo cambia todo. Él nos hace nuevos, Él nos da una esperanza nueva. Él es el que nos saca del esquema de muerte de este mundo, tocado por la enfermedad, por el pecado, que es el origen de todos los males, por las divisiones entre los hombres, por los malentendidos, por las envidias, por la maldad, por la soberbia, por tantos problemas como hacen que los hombres al final estemos sufriendo, víctimas y verdugos a la vez, porque nos hacemos sufrir unos a otros. Pero Cristo lo hace todo nuevo. Él viene a reconciliarnos, a darnos una esperanza nueva, a darnos un corazón nuevo, a darnos una dignidad nueva. Esta mujer había perdido su dignidad. Le cambia la vida, le cambia la vida. 12 años sufriendo. Y ciertamente ocurre esto, pero Cristo estaba a camino. Le habían pedido con urgencia que se acercase a orar por una niña que estaba muriéndose. Una niña de 12 años. Estaba en las últimas. El jefe de la sinagoga. Luego alguien importante allí. Se humilló, se postró ante Jesucristo, le reconoce su autoridad, aunque él era reconocido allí, pero él se humilla y reconoce a Cristo. Y le pide con fe también, que le imponga las manos y quedará sana. Ven a casa para ver a mi hija e imponerle las manos. Cristo estaba a camino. Sin embargo, ocurre este incidente con esta mujer en el camino. Y a pesar de esa urgencia, el Señor se detiene para hablar con esa mujer, para que venga Él,
para que se acerque ahora para tener una relación nueva con Él, para decirle lo que tenía que decirle después de haber recibido su sanación. Menos mal que el Señor no tenía un secretario, porque si hubiese tenido un secretario, le hubiese organizado la agenda y le hubiese dicho: no, Señor, ahora no toca hablar aquí con esta mujer, hay que darse prisa, que nos están esperando allá. El horario. Pero claro, el Señor sí que tenía un secretario, pero este es el Espíritu Santo, y es el que lo organiza todo perfectamente. Todo encaja perfectamente, en su tiempo, en su momento, con esta persona, con lo que sea. Y esta aparente demora que dio tiempo a que llegasen noticias de la casa del jefe de la sinagoga de que la niña había muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Fue ocasión para que Cristo realizase no la sanación de la niña, sino su resurrección. Es decir, no paró, llegó hasta donde la niña, que acababa de morir. Pero se dejó rodear solo del padre y la madre de la niña y de los más próximos, solo de personas de fe. Los otros que estaban llorando, lamentándose y criticando al maestro, los que estaban lejos, los que no estaban en sintonía con él, los que se dejaban llevar solo por lo que veían y por su juicio y no estaban alineados con su voluntad por la fe, a esos no les permitió entrar. Y el Señor levanta, resucita a esa niña. ¡Qué misericordia del Señor! Sana a los enfermos, sana a los heridos, da esperanza a los desesperados, devuelve la dignidad a los que la han perdido, resucita a los muertos. Y esta es la obra de salvación de Cristo, y todos estos males tienen un origen. El libro de la sabiduría nos lo ha dicho: por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen, los de su bando. Es decir, Satanás en su caída, separándose de Dios, enfrentándose contra Dios, pierde la gloria eterna de la que participaba, todo el bien que tenía junto a Dios, porque se rebela contra Él, se separa de Él. Y esto es la soberbia, el pecado, que lleva a esta rebeldía y a la desobediencia, pero también conduce a la muerte. Él experimenta la muerte espiritual y eterna es la separación definitiva de Dios. Y cuando Dios crea al hombre, lo crea incorruptible, lo crea para el bien. Sin embargo, por envidia del diablo, habiendo él perdido el bien que tenía junto a Dios, urde esa trampa para engañar al hombre y que se separase también de Dios. No solo para que el hombre perdiese lo que tenía, que el diablo ya había perdido, sino porque es homicida, porque es asesino, porque desea nuestro mal, porque es enemigo de Dios y no pudiendo nada contra Dios, vierte su ira, su venganza, su odio contra las criaturas amadas por Dios. Y siendo libres, pero dejándonos engañar, los hombres seguimos ese camino de la soberbia, de la rebeldía, de la desobediencia, del pecado, de la muerte. Por envidia del diablo entró el pecado y con el pecado la muerte en el mundo. No solo la muerte, sino todos los males. Pero por amor de Dios entró la salvación y la vida nuevamente, porque Dios envió a su Hijo amado para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esta vida abundante y eterna que tenemos en Cristo se manifiesta en una nueva vida ahora ya. La vida en el amor de Dios, la vida en la paz de Dios, la vida en el conocimiento de la verdad, la vida que se manifiesta también en estas señales de poder, de misericordia, de salvación concreta, sanando
las áreas heridas, moribundas de nuestras vidas, devolviendo la esperanza, haciéndolo todo nuevo. Si el diablo es homicida por envidia, por odio, por maldad, Jesucristo es el que nos da la vida, el que entrega su vida por nosotros. Qué bondad, qué amor, qué generosidad. Nos ha enriquecido, como dice San Pablo, nos ha enriquecido haciéndose pobre, con su pobreza, es decir, habiendo abandonado su gloria, pasando por uno de tantos, humillado, abajado hasta el extremo de abrazar la muerte y muerte de cruz, en su desnudez, en su pobreza. Ahora Él nos bendice, nos enriquece, porque nos comunica su vida, su amor y su reino. En Él lo tenemos todo, el que se entregó por nosotros, por amor. Pero tenemos que creer en Él, tenemos que volvernos a Él, tenemos que vivir en Él. Recibir su vida es vivir en Él y para Él, para aquel que nos ha amado. Ahora nuestra vida comprada a precio de sangre por Cristo le pertenece y es para Él, para su gloria, para hacer su voluntad. Nuevamente, la agenda que la haga el Espíritu Santo. Su voluntad debe ser nuestra delicia. Su voluntad es perfecta. Y ahí todo está en orden, todo está en equilibrio. Pero cuando entramos los hombres, hacemos todo un desbarajuste, ¿verdad? Estropeamos todo. Queremos poner orden y lo ponemos peor. Pero el Señor tiene paciencia y hasta buen humor. Si nosotros nos dejamos amar y nos humillamos, esta es la fuerza contraria a aquella otra de la soberbia, ¿verdad? Nos humillamos para dejar que Dios nos sane y guíe nuestra vida por caminos de verdad, de amor, de santidad, de justicia, para darle gloria, porque este es el medio para darle gloria. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Es decir, que seamos transformados como Él, como Él. No solo recuperar lo que perdimos al principio los hombres, la humanidad, sino ahora ganar en Cristo mucho más. Pero toda esta santificación tiene por objeto, por fin, que podamos ahora estar en condiciones de dar gloria a Dios. El fin último de nuestra vida. Él, el que lo es todo. El que nos ha amado y lo merece todo. Tan bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues acercarnos contra viento y marea como aquella mujer, superar todos los obstáculos, a pesar de que las cosas se pongan peor y nos traigan noticias contrarias. ¿Para qué molestar al maestro? Mira, esto ya, déjalo. Avancemos decididamente hacia Cristo, con fe, con esperanza y con el corazón entregado a Él. Así sea.